Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este video en que voy a hacer un recorrido por las heridas emocionales que se pueden presentar para una persona en desarrollo, para un niño o niña, en una situación o frente a una persona o frente a personas o frente a un mundo, eh, en una situación como está representada por la carta de el colgado. Entonces va a ser con aterrizajes simbólicos, como siempre, aterrizando o digamos conectando los factores principales de ciertas narrativas con los factores principales y los símbolos que están representados en la imagen de la carta. Entonces aquí voy. Bueno, entonces primero voy a comenzar con una descripción visual de la carta. Em, Digamos que de abajo para arriba lo primero que vemos es como unas colinas, como unas montañitas verdes que tienen plantas, de las que salen unos troncos amarillos, em, probablemente los troncos de unos árboles que se ven bastante rectos, van para arriba y tienen cada uno como seis ramas que estarían saliendo como del tronco, que están aparentemente cortadas y que la parte en la que están cortadas se ve roja, como si al interior del árbol fuera rojo. ¿Mm? Eh, Esos dos árboles, uno a cada lado, sostiene una barra o de pronto otro tronco, que en este caso es más como de color piel, o lo que en el tarot normalmente se usa para el color piel. Y de ese tronco, de esa vara, cuelga, digamos que está amarrada una cuerda de color amarillo, de la que cuelga el pie con zapato rojo, de solo el pie, que en esta representación es el lado de la izquierda, de un hombre, de una persona, que tiene esa pierna extendida y es la que cuelga de la cuerda, y la otra pierna la cruza detrás de la otra como haciendo un 4. Tiene un pantalón azul oscuro, tiene como un vestido, como medio con una faldita, que nos sorprende quizá que no esté cayendo para abajo, sino que se mantiene hacia arriba. Eso puede ser un código. Y bueno, este vestido que él lleva en el tronco está como la mitad roja y la mitad amarilla en la parte derecha y la mitad amarilla y luego más abajo la mitad roja en la parte izquierda, con mangas azul claro, una división roja y el resto de la manga en el antebrazo verde. Es notorio que está poniendo sus manos detrás de la espalda, tiene una partecita del cuello verde y luego vemos su cara, con un gesto más o menos neutral, desde donde yo lo estoy viendo ahorita. Tiene un cabello castaño con un pequeño puntico amarillo y cuelga su cabeza también en la mitad entre estas dos montañitas. Digamos que eso quiere decir que puede que haya algo, mejor dicho, o nada, puede que haya un hueco en este lugar entre el que él cuelga. Y bueno, eso es una descripción visual de la carta, entonces voy a mirar qué es lo que esto nos puede estar representando, de cómo un niño o niña se puede ver herido emocionalmente en una situación como esta, em, que luego lo va a llevar a, digamos, sentir que tiene que desarrollar una estructura de personalidad tal, para poder sobrevivir, para poder acomodarse, para poder supuestamente alejarse del dolor, todos estos intentos que hacemos. Bueno, entonces una de esto igual que el video pasado, me pareció lo mejor hacerlo por pares. Entonces vamos con el primer par de aterrizajes. Lo primero que yo puedo ver acá y que normalmente se manifiesta de esta manera también con mis consultantes, es también común, es esta situación de tener unos padres, ¿sí? Un padre, una madre o ambos que están en esta posición en que por estar como volteados de cabeza están viendo constantemente algo, ¿sí? Y eso quiere decir que de alguna manera como que no tienen eh, la posibilidad o no tienen la voluntad para ver lo que
yo como niño siento que es importante que vean que pues en cierta forma es a mí, ¿no? Como mis necesidades, em, mis dolores, mis conflictos, eh, mi verdadera identidad, quién soy yo, en quién me quiero convertir. Entonces, estos son niños, digamos, la herida emocional del niño es ver a este padre así como el colgado, a este padre o a esta madre como este personaje que simplemente tiene otras prioridades o según si sus criterios lo que está pasando con el hijo no es importante, ¿no? Entonces, de alguna manera de acá viene la frustración del niño, es nunca parezco cumplir los requisitos para que mi padre o mi madre o ambos se volteen y finalmente me puedan ver a mí. Y la gran frustración también viene en términos de que no parezco tener los criterios, no parezco poder conocer cuáles son sus normativas, cuáles son sus métricas que yo tengo que cumplir para que ellos por fin se descuelguen, quiten sus manos de detrás de la espalda y vengan a contactar conmigo, ¿no? Que es de alguna manera como hablamos de esto, como polaridad de la papisa, 12 y 2, de que la papisa sí tiene y literalmente tiene en las manos los criterios muy claros de mediante esto lo estoy evaluando, mediante esto le condiciono el cariño o el amor que le doy, el colgado es lo opuesto y es súper conflictivo en esos términos para el niño porque no consigue entender cómo es que satisfago, cómo es que le cumplo a papá, a mamá o a ambos. Entonces empiezan a hacer toda clase de experimentos estos niños, ¿no? Como me vuelvo un hiperlogrador gigantesco que tiene un montón de cosas, que tiene un montón de logros encima para engrandecerme, a ver si por fin me ven, eso de pronto no sirve, entonces me vuelvo un niño súper problemático y exijo un montón de atención desde lo problemático, a ver si así me ven, a ver si así me tocan. Parece que eso tampoco funciona, entonces nada parece funcionar para que estas personas me vean y me contacten y siempre parecen estar en esta realidad paralela en que están ocupados en sus asuntos. Obviamente yo me siento reemplazado, obviamente me duele no ser la primera prioridad y papá y mamá están en su mundo paralelo en que estarán viendo sus prioridades, sus cosas y yo no soy parte de esa prioridad. Me siento no contactado, me siento no guiado, me siento no visto, me siento no reconocido, siento que no les interesa quién soy yo en el fondo de todo esto. Y pues eso de alguna manera también me hace sentirme muy solo. Entonces, como pareja del aterrizaje anterior, como normalmente pasa, como ya veníamos explorando y se nos viene manifestando de una forma súper bonita con estos aterrizajes simbólicos, resulta que si yo veo al universo, a mis padres, a mis cuidadores, a la gente, también hermanos, hermanas, pares, así, eso en general también tiende a hacer que yo mismo me sienta como lo que está representado en esta carta, en este caso el colgado. Entonces, si papá, mamá, hermanos, padres, sistema, cultura, familia, no parecen poder verme, no parecen querer reconocer quién soy y reconocer y contactarme a un nivel profundo, encasillados como están, como en este lugar psíquico y físico también probablemente en el que están. Entonces eso hace que yo me sienta como una persona realmente rara. Eso me hace sentir como una persona incomprendida y en ese sentido también es como si yo sintiera que en el fondo de pronto soy yo el que está como contracorriente, el que está de cabeza, el que es el diferente, la oveja negra, todo este tipo de cosas, y que por eso justamente yo de pronto me atribuyo también a mí mismo tener las manos detrás de la espalda atadas eh, u ocultando algo, ¿sí? Que me hace incapaz a mí de base para contactar con los demás y esto lo empiezo a sentir yo como una insuficiencia mía también. Es lo que pasa, lo que suele pasar también con nuestros conflictos con la familia. Sentimos que ellos tienen una insuficiencia y sentimos que nosotros tenemos una insuficiencia y no sabemos a quién odiar más, si a ellos o a mí. Normalmente a veces nos desbalanceamos y elegimos una, pero pues las dos siempre están presentes. Pero entonces es esto, ¿no? Yo estoy de cabeza y como yo soy aparentemente irremediablemente diferente, como hay algo en mi naturaleza que hace que yo sea como
súper distinto y aparentemente no digno de ser contactado. Además que estoy encasillado, seguramente etiquetado por alguna razón como el raro, el diferente, el no sé qué. Entonces, pues claro, de nuevo siguen manifestando como estas sensaciones de soledad, de abandono, de no ser visto, de no ser suficiente incluso, y esto termina pasando, em, digamos, en concordancia con el aterrizaje simbólico anterior. Entonces, ahora vamos a un segundo par de aterrizajes que de alguna u otra manera va a ser muy parecido, pero el orden es diferente y esto sí tiene su relevancia. Entonces, en el par de aterrizajes simbólicos, la dirección era que primero yo veo que el otro no quiere contactar conmigo, eso es lo primero que siento, y luego entonces yo termino sintiéndome como un colgado en la incapacidad de contactar con los demás, ¿sí? Pero primero lo siento como un tema del otro. ¿Qué tal si yo llego al mundo y lo primero que yo siento, ¿sí? Es que de alguna manera yo no encajo, siento esta sensación de rareza particular súper profunda de que a mí me gustan unas cosas completamente diferentes a mis hermanos, a mis papás, que esto obviamente tiene que ver sistémicamente con todo esto que hablamos de venir a representar un excluido, venir a representar algo que no está reconocido dentro de la familia. Entonces, pues obvio, de alguna manera, como plan de alma, obviamente como elección de alma, yo vine a representarme en una forma particular de gustos, en una forma particular de afectos, de atracciones, de rasgos de personalidad. Y lo primero que siento es como, uy, esto definitivamente no casa, aparentemente no cuaja con lo que al sistema le atrae, con lo que al sistema le gusta, con lo que el sistema aprueba, ¿sí? Y también me parece que, como, o sea, me parece rarísimo lo que está experimentando como el otro porque no lo logro comprender, ¿sí? Pero entonces en ese sentido lo primero que yo experimento es esta sensación de, oiga, yo no encajo acá y el sistema no encaja conmigo y así me siento de cabeza. Siento que ni siquiera yo quiero contactar con los demás, ¿sí? Porque primero no encuentro cómo, pero porque los demás son rarísimos, pero porque yo tengo unos intereses muy particulares, ¿no? Yo tengo una forma de ser muy particular, entonces me siento completamente raro, me siento completamente contracorriente en ese sentido, yo primero. De esta manera, entonces ahí se pone la dirección de que subsiguientemente al aterrizaje anterior, yo siento que por como yo soy y por cómo se están manifestando las cosas en mí, por cómo además me encuentro de repente, curiosamente, en este cuerpo, en esta encarnación dentro de esta familia, con estos rasgos particulares que parecen no encajar con el sistema, entonces empiezo también a ver después a papá, a mamá, a la familia, al sistema en general, como este ente, estas personas, pero y como comunidad, este ente que está de cabeza y que es incapaz de verme a mí, y también en ese sentido como que yo siento que no están haciendo un esfuerzo por extenderse e ir un poquito más allá de su cosmovisión para tocarme, para comprenderme, realmente no se interesan mucho por mí, pero además no se interesan mucho tampoco como por suplir mis necesidades esenciales que de alguna manera parecen ser diferentes a em, las del resto de la familia, las de la sociedad y la cultura en la que nos estamos desarrollando, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, digamos un ejemplo que se me viene a la cabeza de alguna manera es estos niños y niñas que llegan a sentirse muy como en su espontaneidad, obviamente, en su ser muy espontáneos como niños, empiezan a experimentarse como lo que se supone que no es lo que un niño de su sexo debería estar experimentando. No tiene los gustos de colores, de ropa, de comportamiento que un niño de su sexo, según la familia y según la sociedad que está moviéndose en ese momento, debería tener, ¿sí?
Entonces tenemos estas niñas como que en general son de alguna manera reprimidas o reprendidas por ser bruscas, por querer ensuciarse, por querer relacionarse como en juegos de hombres. Pasa mucho. También estos niños que llegan quizá un poco más suaves, un poco más orientados al detalle, orientados a la belleza, a la estética, este tipo de cosas que también son reprendidos o son como reprimidos, como, oiga, no, el chiste, el meme de sea macho como su papá y todo este tipo de cosas que se han desarrollado como en la cultura. Em, entonces, este tipo de cosas pasan. Y al niño le duele mucho que el sistema no esté haciendo un esfuerzo, ¿sí? Y que el sistema esté ahí como un ente colgado en una posición rarísima en donde no se interesa por, además, como hacer un esfuerzo con sus manos, hacer un esfuerzo con su cuerpo físico y psíquico para ir a entender, por lo menos para tener curiosidad de entender cómo qué es lo que está pasando con este niño o esta niña, que necesita, cómo yo lo puedo orientar, cómo yo lo puedo contener en sus búsquedas, que además son dificilísimas, porque ser niño es una locura, pues es muy difícil, tiene muchos retos intensos y necesitamos contención porque hay muchas cosas que nos dan miedo, hay muchas cosas que nos duelen y sentimos que el sistema no está haciendo un esfuerzo para darnos todo eso y nos lo tomamos muy personal de alguna manera porque pues es como, es porque soy así, es porque no les gusta que sea así, es porque no lo comprenden, es porque, y vemos de alguna manera también al sistema como incapacitado. Este tema de tener las manos detrás de la espalda siempre expresa desde su lado oscuro una incapacidad, ¿sí? Y entonces empezamos a trabajar con este tema de yo no soy capaz, yo no soy suficiente, pero mi sistema tampoco. Lo mismo con el tema de las rabias repartidas. Entonces, un tercer par de aterrizajes simbólicos. Em, este tema de colgar, digamos que también una palabra que se puede usar es pender de, ¿sí? Y pender de nos habla también de depender. Entonces, empezamos a encontrarnos con padres, madres, sistemas, familias que están en una dependencia y que por estar en esa dependencia, entregándole todo su ser, pero además dejándose llevar por esa dependencia como con las manos detrás de la espalda, em, sí, como de nuevo en este no actuar. ¿Ah? Entonces, este padre o esta madre o ambos que están en una dependencia están incapacitados para verme, porque claro, están volteados ahí dándole toda su atención, dándole toda su energía a esa dependencia que de alguna manera dependencia lo empezamos a hilar también con este tema de adicción, ¿sí? Nos encontramos con padres y madres alcohólicos o alcohólicas, drogadictos, simplemente a veces adictos al trabajo, adictos a sus propios hobbies, demasiado metidos en algún interés, demasiado metidos tal vez en su familia o siendo como objeto de una dependencia a su familia en la que están siendo utilizados también y son como los necesitados pero los utilizan. Em, y entonces estas dependencias obviamente causan que el niño se sienta relegado siempre a un segundo plano, que no se ha visto. em, y pues claro, surgen todos estos temas que experimentamos los niños de por qué yo no soy la primera prioridad, qué es lo que pasa, por qué no me eligen a mí, por qué todo esto resulta siendo más importante que yo y les cogemos mucha rabia a papá y a mamá en este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, dentro de eso también es prominente el hecho de que yo me empiezo a sentir insuficiente, yo me empiezo a sentir con la necesidad de conectar con papá y mamá, ¿cierto? Y siento que no lo estoy logrando, entonces también lo empiezo a dirigir como un tema personal, como tiene que ser algo mal que esté conmigo, y yo empiezo también a tratar de colgarme de cabeza, ¿sí? En lo que sea que ellos estén colgados y entonces empiezo a perseguir a papá o a mamá o a ambos en su dependencia. Entonces trato de entrar en el alcohol a ver qué es lo que encuentra papá y mamá ahí, a ver si yo puedo conectar con ellos desde ese lugar, a ver si yo logro entender. Empiezo a entrar en una adicción al trabajo
y empiezo incluso también a tal vez tratar de meterme en la empresa familiar, a ver qué es lo que hay ahí, a ver si yo metiéndome ahí con ellos, colgándome de cabeza con ellos, logro por fin que nos veamos a la cara y ellos me reconozcan. ¿Sí? Entonces, curiosamente, pues como estos sistemas se perpetúan infinitamente cuando no los hemos sanado, podemos hacer lo que sea y podemos meternos también nosotros en cualquier dependencia y igual no nos vamos a sentir realmente contactados ni vistos por papá y o por mamá. ¿Sí? Y entonces, curiosamente, lo que termina pasando es que yo también me convierto en un colgado, en dependiente, porque además aprovecho para usar mi dependencia o mi adicción, mi sobreinversión energética en algo, para llenar el vacío de el vacío que dejó la falta de cariño, la falta de contacto, la falta de cuidado, la falta de contención, la falta de guía de mamá y de papá. ¿Se entiende? Todo esto va en simetría. Como un cuarto par de aterrizajes, hay una cosa importante acá y es algo que se manifiesta también recurrentemente. Y fijémonos en que este personaje colgado acá como por así decirlo, como a la merced de la estructura, a la merced de los troncos que lo sostienen, colgado de cabeza. Muchas veces a mí me apunta, y así se lo explico también a veces a mis consultantes, muchas veces a mí me apunta como a una imagen de como un pollo colgado ahí en una tienda, ¿sí? Algo que pende y que de alguna manera es como un producto para la venta, pero que de alguna manera nadie quiere tocar, ¿no? Tenemos muchas historias. Existen muchas historias de alguna manera de esta forma de hijos desplazados, esta forma de hijos como que no tienen una familia estable, de pronto los mandan a vivir con la abuelita o el abuelito, con los tíos, con esta otra familia, con yo no sé dónde. Entonces de alguna manera fijémonos en que esto de estar colgando, esto de no tener de alguna manera los pies en tierra en ningún lado también habla un poco de sentirse sin arraigo porque la familia no está presente, no, nunca está de pronto completamente ausente, pero no está presente. Entonces yo siento que estoy ahí siempre pendiendo, ¿cierto? Estoy ahí como siempre em, moviéndome como entre lugares en donde podría o podría no ser aceptado como un integrante. Igual si mamá y papá no están, yo nunca me voy a sentir completamente como un integrante de cualquier familia, pero no importa. Eventualmente digamos que eso psíquicamente se logra. Sí, una familia me acoge completamente, pero ¿qué pasa si ninguna familia nunca me acoge completamente y yo siento este conflicto de que me va a tomar la abuelita y después me va a tomar la tía y a veces mi mamá y a veces mi papá, no sé qué, pero nunca tengo un arraigo y quedo siempre al pendiente de que alguien me acoja, de que alguien me toque, ¿cierto? Eh, y nunca sucede. Entonces me siento sin arraigo, me siento sin contención, me siento sin un lugar seguro en donde yo pueda plantar las patas y desde ahí desarrollarme como el árbol que soy. Y somos árboles. Entonces eso obviamente hace que yo termine viendo a mamá, a papá, abuelita, a tía, tío, abuelito, todos estos locos que de pronto se podrían hacer cargo de mí, pero no lo hacen completamente. También los veo como colgados que están en otro mundo, en otro rollo en el que yo no puedo entrar, en una dimensión paralela en la que yo parezco no poder entrar o ser parte de. Y pues esto me hace también de alguna manera empezar a ser consciente de como su aparente incapacidad o su voluntad que de nuevo hablamos un poco de que en cierta forma es lo mismo, su incapacidad o su falta de voluntad para contactar conmigo, para hacerse cargo de mí. Entonces veo a mis papás también como débiles, que no en vano este arcano es el vecino del arcano 13 de esta persona que está desnutrida en los huesos, en su incapacidad, en su debilidad para hacerse cargo, para responder ante las situaciones y hacerse cargo de los hijos de una manera contundente, de una manera firme, ¿sí? Pasa también con las estructuras del colgado y el hijo o la hija terminan cogiéndoles mucha rabia. Como última cosita, es importante también mencionar que, eh, digamos, paralelo, transversal a, más bien,
a todos los aterrizajes que hemos hecho, este tema de pender, de estar al pendiente, expresa muchas veces este sentimiento como de que mi papá o mi mamá o ambos me prometen un montón de cosas, ¿sí? Me prometen que van a estar, me prometen que me van a cuidar, me prometen que me van a pagar el colegio, me prometen que me van a pagar la universidad y siempre está esa promesa ahí, pero como que nunca se cumple a cabalidad, siempre queda pendiente, siempre queda colgando, ¿sí? Veo así a mamá y a papá y al mismo tiempo entonces yo siempre quedo colgando a la merced de su promesa que se supone que me van a cumplir, pero que de pronto nunca me cumplen. Todo siempre queda al pendiente y entonces es como una sensación también como de descontrol muy desagradable. Bueno, entonces estos son los aterrizajes simbólicos que yo puedo ver de las heridas emocionales que se pueden presentar en el arcano 12, en el colgado. Recuerden, como siempre, que las personas que estén interesadas pueden hacer sus aterrizajes simbólicos o pueden compartir lo que esté en su sentir sobre las heridas emocionales en este arcano.